Muy buenos días, siempre un saludo de parte de su servidor, el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Un saludo especial para todos nuestros hermanos y hermanas, como también nuestros amigos que tienen la gentileza de que cada domingo escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. El domingo recién pasado, o sea, el domingo 15 de noviembre, año 2020, comencé un tema más, siempre basado en el libro de Génesis, y se trata de los patriarcas antediluvianos. Hemos visto la primera y segunda parte. Y ahora vamos a ver la tercera y cuarta parte. Las lecciones que vamos a ver esta mañana son aplicaciones de lo que hemos estado estudiando. Yo siempre les invito a ustedes a que a través de YouTube puedan posteriormente, quienes lo deseen, hacer un repaso de estas 4 lecciones que ya en el transcurso del día van a estar disponibles, estas 2 que presentaré ahora. Siempre voy a basar en el capítulo 5 de Génesis, y lo que voy a hablar ahora son aplicaciones a nuestras vidas, o sea, lo que presenta para nosotros, la ayuda que nos da a nosotros. Vamos a ver ahorita acerca de las genealogías, que se basa en Génesis capítulo 4, verso 17 hasta el 32 del capítulo 5. Usted recuerde que el capítulo 4 describió la creciente maldad de la genealogía de Caín. Sin embargo, este capítulo 5 relata el linaje de los que adoraron a Dios, o sea, los descendientes desde Set hasta Noé, y comienza retrocediendo hasta la creación de la humanidad a imagen de Dios y su mandamiento original. ¿Cuál fue ese mandamiento original? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, que precisamente está descrito en Génesis 1, versos 26 al 28. Parece que su objetivo principal es saldar la brecha en el relato, avanzando rápidamente desde la creación hasta el diluvio. Sin embargo, también demuestra la cruda realidad de cómo reinó la muerte. ¿Cómo es que reinó esa muerte en la tierra? Como resultado del pecado de Adán. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Anticipa un conflicto que se predijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y por supuesto que llega a un clímax en Génesis capítulo 6, versos 1 al 8. Leamos estos 8 versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay muchas declaraciones que en estas dos lecciones, que la que estoy presentando más la siguiente, no las voy a tomar en cuenta, pero las voy a tomar en cuenta en las subsiguientes lecciones cuando estudiemos Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Por un lado están los descendientes violentos de Caín, y por el otro están los descendientes justos por medio de Set. El contraste se observa principalmente en la vida de Noé. Otro asunto relacionado con determinar el número de generaciones entre Fares y David es la interrogante sobre cuántos años deban contarse como una generación. En la antigüedad parece que una generación era contada desde el momento que una persona nacía hasta el nacimiento de su primer hijo. Este periodo de tiempo, por supuesto, podría haber variado de unos 40 años en el periodo tardío patriarcal. Por ejemplo, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Esaú tenía la misma edad. Estos podrían haber sido excepciones y no la regla. Entonces, podría haber variado de unos 40 años en el periodo tardío patriarcal a unos 25 años en el periodo mosaico, a medida que la esperanza de vida de las personas se redujo a unos 70 años. Miren lo que dice el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Un estimado de 30 años, o sea, una estimación es 30 años o menos. Entonces, un estimado de 30 años probablemente se aproxima a la duración promedio de una generación en el periodo de 888 años desde Fares a David, dando un cálculo de 29 y media generaciones entre estos dos hombres. En otras palabras, pues, calcular 30 años para una generación y dividirla en el periodo más corto de 700 años daría como resultado 23 generaciones entre Fares y David. Entonces, no importa la forma en que se calcule,
el resultado es mucho más que las 10 generaciones que se establecen en Ruth capítulo 4, versos 18 al 22. Leamos. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Y noten acá, Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Ruth 4, 18 al 22. Esto sugiere que el número 10 podría haber tenido algún significado simbólico como un número ideal y que por lo tanto únicamente las 10 personas más importantes fueron incluidas en una lista generacional. En Ruth, en el capítulo 4, versos 18 al 22 que acabamos de leer, el número 7 también parece haber tenido un significado especial. Booz aparece como séptimo en la genealogía y es sin duda el héroe masculino del relato. Doy una aclaración. A pesar de que por lo general las genealogías trazaron la línea masculina, la genealogía de Cristo en el Evangelio de Mateo incluye a varias mujeres. Vamos a leer en Mateo capítulo 1 los versos 3 al 6 y luego nos pasamos al 16. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Luego veamos en Génesis capítulo 4, versos 17 y 18. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que esto sugiere la siguiente situación. El número 7, al parecer, desde muy temprano en la historia del hombre, fue considerado como la representación de la perfección y lo completo, porque la creación y el reposo de Dios fueron perfectos y completos en 7 días. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 1 hasta el verso 3 del capítulo 2. Entonces, si el relato comienza con Adán e incluye su posteridad por medio de Caín, Lamet es el séptimo nombre en el registro. Sin lugar a dudas, el linaje de Caín antes del diluvio contenía más descendientes que los que se mencionan, porque el escritor describió a continuación las generaciones de la familia de Set. Comenzó con Adán, procedió por medio de Set y terminó con Noé. Y esto lo vemos aquí en Génesis capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 29. Ahora la interrogante es,
por qué el autor de Génesis colocó el nombre de Lamec en séptimo lugar en una lista que podría contener hasta 10 nombres, dependiendo de la forma en que se cuentan. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, podría haber querido hacer hincapié en el apogeo, o sea, la totalidad de la maldad y la violencia alcanzadas por Lamec, pues vemos que Lamec se vanaglorió del homicidio, del homicidio 7 generaciones después de la creación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que en última instancia, una actitud así de odiosa y vengativa culminó en violencia y homicidios generalizados. Leamos lo que Lamec dijo, que ya lo hemos estudiado, pero es bueno recordarlo, en Génesis capítulo 4, versos 23 y 24, que está escrito en la Sagrada Escritura en forma poética. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, impregnó prácticamente la totalidad de la sociedad y llevó el juicio de Dios en el gran diluvio en los días de Noé. Y a esto va a haber un estudio especial acerca del diluvio y vamos a ver demasiada buena información al respecto. Tal vez Dios no deseó preservar los nombres de los miembros violentos y perversos de las generaciones finales de la humanidad, que fueron responsables de los acontecimientos cataclísmicos que pusieron fin a ese viejo mundo. Fue como si el espíritu vengativo de Lamec vivió en cada uno de esos personajes malvados. Por eso hemos leído los versos 23 y 24 del capítulo 4, donde se destaca esa maldad de Lamec. En relación con el linaje de Caín, se debe prestar más atención a la importancia del número 7 y también sus múltiplos en esa declaración de Lamec. Esto prepara al lector para el lugar significativo que precisamente el número 7 también tiene en este capítulo 5. En el relato de las generaciones de Adán, que proceden por medio de Set, a Enoc se le revela como la séptima generación. Ahí lo tenemos en los versos 1 al 19 de este capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar de todo esto? Que tanto Lamec como Enoc son presentados como la séptima generación de Adán, por medio de linajes diferentes, por supuesto. Sin embargo, mientras que el primero personificó el mal en su deseo de venganza 77 veces, este último, o sea, Set, personificó a un hombre fiel y piadoso, del cual el mundo no era digno. Por eso Dios le dice en la Escritura aquí en este verso 24, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ve? Desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué dice desapareció? Porque como le llevó Dios, nadie pudo encontrar su cadáver.
porque no tuvo muerte como todo ser humano la tiene. Entonces, como parte conclusiva de estas genealogías, y ustedes pueden ver, y espero que ustedes vean la importancia de por qué el Espíritu Santo, nuestro Dios, también le pusieron enorme importancia a estas genealogías. Entonces, brechas similares a las que se han observado también podrían estar presentes en las genealogías de Génesis. Es muy dudoso que pueda establecerse una cronología indiscutible que revele la edad de la tierra a partir de estos primeros registros. Mucho antes de que la escritura fuera algo común, las personas memorizaban los nombres de sus antepasados. Yo creo que esto fue un gran éxito en estas épocas, que debido a que no había la escritura, había un interés de usar la memoria. Entonces, y esta sigue siendo la costumbre en algunas sociedades preliterarias. ¿Qué quiero decir con sociedad preliteraria? Pre es antes y literaria es literatura. O sea, en sociedades en las cuales no se daba la literatura, no se daba la escritura. Entonces, esta sigue siendo la costumbre en algunas sociedades preliterarias en lugares remotos de la tierra. Con el tiempo, las listas se extendieron tanto que se incluyeron únicamente a los personajes principales, porque imagínese usted describir una genealogía de 5 o 10 siglos, ¿cuántas generaciones pasan? Muchas. Si hemos dicho que en 700 y pico de años caben 23 generaciones, ¿cuántas generaciones no pueden caber en 1000 años o 1500 años? Es enorme. Entonces, por eso llegó un momento que se llegó a incluir solamente los principales personajes que conciernen a una generación. A medida pues que las personas comenzaron a llevar un registro escrito, Dios inspiró en el caso de Moisés o a alguien más para conservar estos primeros registros. Puede que hayan contenido muchos vacíos, incluso como sucedió en registros posteriores del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Sin embargo, ha conservado lo suficiente para que podamos ver el hilo del propósito de Dios correr a lo largo de toda la historia. Ese hilo del propósito de Dios correr precisamente a lo largo de toda la historia. Y es que tenemos que entender pues que Dios tuvo propósitos en conservar estas genealogías. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese beneficio. Puede trazarse desde el primer hombre y mujer a lo largo de incontables generaciones hasta la venida de Cristo como la simiente prometida. Lo que hemos leído y lo leemos otra vez en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. O sea, fíjense bien, que al dar esta declaración, el Señor no iba a dar esa declaración y dejarla a la deriva, sino que iba precisamente a interesarse en que hubiese esa situación en la cual nosotros, que somos los beneficiados, podamos echar mano de esa información. Incluso si nos quedamos con algunos nombres faltantes y lagunas a lo largo del camino, nada se ha perdido que en el sentido de que disminuya nuestra fe. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes que nosotros somos de una cultura, de una sociedad donde poco nuestros ancestros, nuestros antepasados inmediatos, y no digamos los mediatos, nuestros pasados inmediatos no se interesaban en de dónde nosotros procedíamos. Como yo les he mencionado, yo escasamente sé de mis abuelos paternos, muy escasamente sé, sí, de los abuelos maternos, pero hasta ahí nomás. Pero que tengo una genealogía, la tengo, toda persona la tiene. Esa es una realidad. Los nombres y acontecimientos importantes se han conservado para que seamos conscientes de que en el análisis final, o sea, hablando de estas genealogías bíblicas y del interés que Dios puso para nosotros, la historia constituye su relato. La historicidad es muy, muy importante para nosotros. Este relato va rumbo a la consumación de los siglos. Va rumbo a esa consumación de los siglos cuando Dios, nos dice la Escritura, reunirá todas las cosas en Jesucristo. Y miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 10, lo que el apóstol Pablo le fue inspirado. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces nosotros sí podemos estar seguros que Dios tuvo propósitos. Dios tuvo propósitos determinantes e importantes para cada uno de nosotros en relación a estas genealogías que aquí se nos presentan. No es datos históricos, por decirlo así, solamente, que son historias, eso no se puede borrar ni quitar, pero que hay un propósito, y ese propósito es lo que aquí se marca claramente, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Voy a parar acá en esta tercera parte que les he presentado acerca de los patriarcas antediluvianos, y les invito pues que en una media hora más nos conectemos para ver otras lecciones que son de aplicación a este importante tema que estoy trazando. Pongámonos en oración. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque tú nos permites beneficiarnos de este valioso estudio de tu divina palabra. Hay mucha enseñanza, Señor. Tenemos que comprenderlo así, de esa manera.
que tú tuviste propósitos definidos, propósitos firmes, para que nosotros saquemos mucha ventaja, sobre todo la ventaja espiritual para nuestras vidas. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.